Buenas noches, hermanos, bendiciones. Nos encontramos con la lección número 3. Estamos enfocándonos primeramente en el libro del hermano Leonardo Ravenhill, que lleva por título ¿Por qué no llega el avivamiento? Esto lo estamos haciendo, lo recuerdo, porque ya lo hemos comentado anteriormente, porque el Espíritu Santo nos llama a que pongamos por fundamento a Cristo, pero también ubiquemos la importancia de la oración para poder ejercitar o ejercer los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Hoy es una noche de victoria, un tiempo de victoria, porque el Señor trae palabra nueva, palabra fresca, palabra que nos reconforta, nos anima para afianzarnos cada día más en Él. Hemos venido hablando de que la oración es dinamita, es como la dinamita, hace explotar esa unción, esa presencia de Dios que se hace presente en cada uno de nosotros, trayendo una transformación de vida, trayendo un rumbo, trayendo una inquietud, porque la palabra dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y al estar estudiando sobre esto, hemos venido hablando de la importancia de la sumisión a Dios, de la importancia de la cercanía con Dios, de la importancia de tener en claro que es primordial cuidar lo que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros realmente sabemos que somos en Él. En la lección anterior habíamos hablado en Romanos 6:6 que no íbamos a servir más al pecado, sino que nos íbamos a enfocar en el Señor, viendo hacia arriba, que íbamos a revisar nuestro interior, dándonos cuenta de la necesidad de la limpieza y el poder que solo Cristo nos puede dar. Y como tercer paso, ver hacia afuera, hacia ese mundo que está necesitado de un Salvador. Para continuar entonces con la lección que nos corresponde, la número 3, vamos a retomar con lo que terminamos en la lección 2, con la pregunta, la gente quiere saber dónde está el Dios de Elías. ¿Por qué tomamos de referente al Dios de Elías? Hay muchas canciones que hablan de Elías, del poder que él pudo desempeñar, mostrar. Y por eso hoy lo traemos a colación como un referente. Cuando hay preocupaciones, cuando hay tristeza, cuando hay ansiedad, cuando se dan rumores de guerra y guerras, la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Y habíamos comentado esta respuesta. Dios está en su trono, es donde le corresponde estar. Dios está ejerciendo su poder, su autoridad, su señorío. La pregunta que nos reta a cada uno de nosotros es, ¿dónde están los Elías de Dios? Hoy la pregunta debe ser direccionada para cada uno de nosotros. En nuestro actuar como hijos de Dios, ¿cómo estamos en el terreno de la oración? Queda claro que Dios está en su lugar y está ejerciendo lo que le corresponde. Aquí la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Es muy importante tener presente que la labor más encomiable y más importante que podemos rescatar del trabajo que hizo Elías como siervo de Dios, como hijo de Dios, como hombre de Dios, fue ejercitarse en la oración. Si nosotros queremos trabajar con excelencia nuestros dones y talentos, hemos también de buscar esa presencia de Dios, inquirir en Él, estar cerca del palpitar de su corazón para darnos cuenta todo lo que Él está transmitiendo, está diciendo, lo que Él nos quiere comunicar. De ahí que la pregunta, ¿dónde estamos? Somos personas que nos estamos esforzando, estamos siendo íntimas con Él, sacamos tiempo para hablar con Él.
Bueno, gloria a Dios, cada día vamos a escuchar su voz y Él nos va a ir dirigiendo. Pero aquellos que no tienen por costumbre ejercitarse en la oración, es preciso que entiendan que es un componente totalmente necesario, un insumo que viene a enriquecer la vida física, la vida emocional, la vida espiritual. Tal como Juan, que era cercano con Jesús, que se recostaba en su pecho y podía escuchar el latir de su corazón, así usted y yo tenemos que ser íntimos con Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que sea Él en este momento, trayendo la palabra que desea que quede plasmada en este video, para que podamos entender lo que Él nos está transmitiendo en estos tiempos. Espíritu Santo, sensibiliza nuestras mentes y nuestros corazones, porque tu mesa está servida para que cada uno de nosotros nos podamos alimentar. La cuestión es, ¿nos acercamos a ti? ¿Queremos acercarnos realmente? ¿Queremos acercarnos a tu mesa? ¿Queremos decirte, Abba Padre? ¿Queremos cenar contigo? En el nombre de Jesús, sensibiliza nuestras mentes y nuestros corazones, pues es preciso estar cerca de tu corazón. Bendice cada persona, cada familia representada que escuche esta enseñanza y trae tú esa voz, Señor, esa visión, esa dirección que solo tú puedes dar para que cada uno de nosotros se ejercite en el nivel de oración, de intercesión, de clamor o de adoración, tal cual tú estás poniendo en el corazón de cada uno de nosotros, y que seamos sensibles a ese llamar tuyo, a esa inquietud tuya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y continuando con esta enseñanza, vamos a preguntar quiénes serán benefactores de una tierra, de una nación, de una ciudad, de una familia. Quienes oran son los benefactores de la tierra. ¿Y por qué así? Porque los benefactores, si los contrastamos a la luz de la enseñanza de quién era Elías, y si hemos leído sobre él en los libros de Reyes, nos vamos a dar cuenta que Elías se ejercitaba grandemente en la oración, y esto le permitía a él escuchar la voz de Dios, ver todo lo que Dios le quería transmitir y también experimentar el poder de Dios en medio de los momentos difíciles cuando él se enfrentó a algunos enemigos. Y en todo momento, al ser un hombre de oración, contó con Dios como su aliado y obtuvo una gran victoria. Si usted y yo queremos ser benefactores, nos ocupa ver la situación del mundo, las necesidades que hay, el deseo de conocer de Cristo. Nosotros también vamos a tomar de modelo como fue este varón de Dios llamado Elías. Palabras claves que podemos rescatar de lo que hemos afirmado brevemente serían: quienes oran están cerca del Señor y oyen su voz. Esa es una palabra clave. Si yo oro, debo de sacar tiempos también de silencio en medio de la oración para poder escuchar la voz de Dios, para saber qué es lo que Él me quiere decir, lo que Él me quiere transmitir. Si en todo momento estoy orando, estoy adorando, estoy hablando, estoy cantando, ¿en qué momento Dios va a venir y va a hablar? Muchas veces las personas esperan un terremoto, un tornado, un trueno, que le dé una temblorina, cosas así, pero hemos de tener presente que el Señor en un silbo apacible es que se presenta y habla. Hemos de estar atentos porque esa voz dulce, pero apenas perceptible, puede ser la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo algo. Segunda palabra clave para los que oran: ver una visión. No solo escuchamos la voz de Dios, sino que con nuestros ojos, tanto físicos como espirituales, podemos ver lo que Dios está mostrando.
que quiere que nosotros nos demos cuenta. Y al unir estas dos oportunidades de escuchar y de ver lo que Dios está transmitiendo, es que viene la experimentación del poder de Dios. Hemos de recordar que cuando estamos ante la presencia del Señor disfrutamos eso. El que Él esté, el que Él lo llene todo en todos, el que Él ministre amor, ministre paz, ministre fuerza, ministre aliento. Pero cuando cargamos, o además de eso, cuando cargamos nuestro espíritu de esa llenura de la presencia de Dios, viene como efecto también experimentar el poder de Él. Y ahí es cuando oramos por enfermos, ahí es cuando damos palabra profética espontánea, ahí es donde hacemos cosas para honra y gloria de Dios, porque es esa presencia que nos ha inundado que pone en ejercicio el poder de Dios. Y es muy bueno porque entonces contar con Dios como aliado, se cumple la palabra que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para finalmente obtener, palabra clave, una gran victoria. El veto es para usted y es para mí. Queremos obtener una gran victoria, queremos sentir la presencia de Dios, hemos de inquirir en Él, hemos de buscarle. Es admirable cuando un hombre se apodera de la palabra de Dios porque se empodera, porque la oración viene a ser una llave que abre todas las puertas. Dios es especialista en ir solucionando situaciones que en nuestra fuerza, en nuestra prudencia no podemos. Para Dios no hay nada imposible, ningún tipo de poder puede sostener o mantenerse en pie en contra de Dios. El Salmo 37:23 nos dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Hemos de procurar nosotros vivir de esa manera, agradando a Dios, viviendo para Él. ¿Cómo podemos saber qué es lo que le agrada a Dios? Cuando conversamos con Él, cuando somos íntimos con Él, cuando escuchamos su voz. No es un asunto de nada más emocionarse en un momento determinado. No es nada más en un contexto, en un ambiente determinado, cuando yo voy a agradar a Dios. He de procurar agradar a Dios en todo momento, en todo lugar, porque si eso está en mi corazón, Dios va a verlo con agrado y va a afirmar mis pasos para poder avanzar. Y tomando como referente a Elías, vamos a recordar algo que hemos expresado en otras ocasiones y es, nosotros vamos a estar tan sumisos, tan reconocedores de la soberanía de Dios, que nosotros no vamos a ir a un lugar si el Espíritu Santo no nos dice que hemos de ir, no compraremos en un lugar a no ser que el Espíritu Santo nos dé el visto bueno. Y lo mismo será ir a visitar lugares o familias, amigos, o recibir en nuestra casa a alguien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntándole al Espíritu Santo. Y tal vez alguien diga, eso es ser muy fanático, para eso está la palabra de Dios. Bueno, sí, pero cuando se tiene un nivel de intimidad tan profundo, nos damos cuenta que es conveniente para nosotros ese nivel de obediencia. Y lo vamos a ver con Elías, con el ejemplo que nos da la historia, la palabra en Primera de Reyes 17, porque el Señor en esa intimidad tan grande y tan profunda con Elías, le dice cuándo debía esconderse y cuándo debía mostrarse. Y les invito a leer en Primera de Reyes 17, y voy a poner en contexto, el rey Ahab, ya Elías le había dicho, tienes que elegir a Dios. Eso le leemos en el en el capítulo 16, cuando
le dice que tiene que decidirse por Dios. Y este hombre está pensando en otros dioses, en dioses ajenos, sabiendo que Dios es el único Dios y sabiendo que el pueblo de Israel estaba reservado solo para servir a Dios, al único y sabio Dios. Este rey se había dejado influenciar por su esposa y él estaba pensando en cómo hacer equivocar al pueblo para ir en pos de dioses ajenos. Y Elías le decía, es momento de que ya hagas un alto, es momento en que realmente te decidas de una vez por todas y respetes que Dios es el Dios de Israel. Mas, sin embargo, este rey insiste en su desobediencia y vemos que en el versículo 17, Elías habla por boca, habla Dios por boca de él y le dice a este rey: juro por el Dios de Israel a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni va a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querib, que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo Querib, como Dios le mandó, y todos los días en la mañana y en la tarde los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Algo muy importante es que retomamos. Dios le dice a Elías cuándo esconderse. Y cuando él le da esta indicación, ya Dios previamente se había provisto de los recursos que iba a necesitar Elías para estar en ese escondite. ¿Por qué ocurrió esto? Porque ya había pasado el tema del sacrificio, de lo que veníamos diciendo, que el rey quería insistir que el pueblo de Israel sirviera a dioses ajenos. Y entonces Elías se pone muy estricto y dice que él no va a permitir que eso quede así, sino que van a hacer una prueba. Si el verdadero Dios responde a la oración de Elías, entonces el pueblo iba a tener temor de Dios y iba a volver a Dios. Pero si los reyes de Baal, ellos lograban incendiar el holocausto, la ofrenda que iban a presentar los otros dioses, pues entonces ya no había nada que decir. Elías estaba más que claro que él iba a ser respaldado por Dios. Y le damos gracias a Dios porque si recordamos, él reta a más de 400 profetas, y estos profetas de Baal preparan el holocausto y dice la palabra que ellos todo el día pasaron en eso, hasta se cortaron en desesperación y gritaban: respóndenos, respóndenos. Y llegó un momento donde Elías se veía y decía: griten más fuerte porque tal vez se quedó dormido. ¿Por qué? Porque ya había llegado el tiempo pactado de ese holocausto, de que tuviese respuesta. Pasaba el día y no había respuesta. Pero cuando le correspondió el turno a Elías, Elías en 3 ocasiones pidió que le pusieran agua
a, al lugar donde estaba preparado el sacrificio y, y es más, había agua alrededor de donde estaba la carne, se mojó la leña, se mojó la carne y en el momento que él abre la boca y ora y le pide a Dios que se pronuncie, inmediatamente Dios se, se pronuncia quemando la carne, la leña, el polvo, el agua que había se evaporó, o sea, no quedó nada, dándose una rotunda evidencia que el único y sabio Dios es Jehová de los ejércitos, es Yahweh, el yo soy. Y ante la terquedad de este hombre es cuando Elías decide decir que se va a cerrar las aguas, o sea que no va a llover más. Ante este anuncio tan fuerte es cuando Dios le dice, bueno, ya hiciste lo que tenías que hacer, me adoraste, me pusiste en alto, exaltaste mi nombre, me diste a conocer nuevamente entre todo el pueblo de que yo soy Dios. Ahora vas a estar escondido un tiempo y yo te voy a cuidar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque Elías con toda esta historia lo que nos enseña es un acto de obediencia, obediencia que nosotros tenemos que tener hacia Dios, obediencia a escuchar la voz de Él, de cuando nosotros tenemos que obedecer y detener nuestro pie o nuestras acciones de lo que nosotros queremos hacer y hacer solo lo que Dios quiere que hagamos. Es un nivel de obediencia donde nosotros no vamos a pretender ser mejores que Dios. Es donde nos vamos a humillar y vamos a decir, Dios, tú eres sabio. ¿Qué con esto? ¿Cómo se logra? Con la oración. Porque entonces menguamos nosotros y quien crece es Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Y es así como vemos que en el Salmo 62:5 nos dice que hemos de reposar en Dios. Y leo a partir del versículo 5 hasta el 8. He estado empleando la Biblia lenguaje actual. Dice el Salmo 62, del 5 al 8. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi Salvador. Dios es mi motivo de orgullo, me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. Hemos de entender que si nosotros queremos ayudar a nuestra nación, a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestra comunidad de fe, hemos de tener una estrecha relación con Dios, una íntima relación en oración y junto con esto entender que hemos de reposar en el Señor porque Él es el que nos da tranquilidad, Él es el que nos da confianza. Estos salmos como el 62 son declaraciones de que no seremos vencidos, de que jamás seremos derrotados. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa protección, porque Dios nos da ese motivo de orgullo. Él es el que nos llena de fuerza. ¿Y para qué? Para poder orar, para poder interceder, para ser así benefactores de aquellos lugares que están necesitando respuesta, que no están necesitando solo buenas acciones, están necesitando un manifestar del Espíritu, del poder de Dios, para que haya transformación en los ambientes, en los hogares, en las familias, en las relaciones interpersonales. ¿Y cómo vamos a ser dirigidos a cómo orar? Cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando entendemos que el primer recurso es la oración
Y después de que oro, de acuerdo a lo que el Espíritu me indique, entonces actúo. Por eso mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Y de ahí lo que hemos venido diciendo, no tomamos decisiones, no hacemos negocios, no nos mezclamos con personas que el Señor no está aprobando. Yo debo de preguntarle, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto está de acuerdo a tu propósito, a tu plan? Y debo de ser obediente como fue Elías. Si tengo que apartarme, si tengo que retirar mi pie y retroceder, lo he de hacer. En muchas ocasiones podemos dar regalos, reconocimientos, dádivas, ofrendas, pero eso es dirigido por el Espíritu Santo. Habrán otros momentos que tenemos para dar y el Señor dice, espérate, no es el tiempo, es cuando yo te diga, cuando yo te avise. Y entonces, si realmente queremos ser hijos obedientes, si queremos bendecir el lugar donde estamos, el país, la nación, la provincia, el departamento donde vivimos, hemos de estar sensibles a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él nos está hablando? ¿Qué es lo que Él nos está enseñando? ¿Hacia dónde Él nos está llevando? Y es un nivel bastante profundo de confianza. De ahí que hemos de entender que muchas veces tendremos, como dice la palabra, tiempos para meternos en un lugar secreto o en nuestra habitación, cerrar la puerta y como dice la palabra, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy importante que entendamos que antes de ejercer dones y talentos, antes de mostrar o compartir a Cristo con otros o cumplir con la gran comisión, es preciso que nosotros saquemos tiempos de oración, tiempos de intercesión, tiempos de ser íntimos con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a direccionar, Él nos va a hablar y Él va a reconocer ese incienso que sube a la presencia de Él, que son nuestras oraciones. El otro día comentaba que hay personas que el Señor me ha mostrado que ya no están en este mundo, ya partieron de Él, mas sin embargo las oraciones que hicieron, perdón, se encuentran ante la presencia de Dios y Él las toma en cuenta, las tiene presentes. ¿Por qué? Porque son olor fragante delante de su presencia, porque Él reveló, puso en el corazón lo que quería que la persona orara, lo que la persona hiciera. Y aunque ya haya partido de este mundo, eso está vivo ante la presencia de Dios, esas oraciones, esas peticiones. Cuando nosotros sacamos tiempo para ser íntimos con Dios, no solo nos vamos a esperar o restringir a cuando están las reuniones congregacionales, ya sea de fines de semana o ya sea determinado día, determinada hora, porque el Espíritu Santo va más allá del tiempo y del espacio y dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Cuando nosotros tenemos una estrecha relación con Dios y luego estamos en un ejercicio de ese don y talento que Él nos ha dado, Él va a reconocer ese fuego de alabanza y de adoración que estamos presentando ante Él y no va a ser un fuego extraño. Cuando hablamos de fuego extraño, ¿a qué nos referimos? A esas personas que nunca oran, que no sacan o oran muy poco, no sacan tiempo para adorar al Señor, se invierten tiempo en escuchar canciones y músicas, cosas, pero no de adoración, de exaltar a Dios. Y luego cuando tienen que hacer su participación en la parte eclesiástica, esperan ser respaldados por el Espíritu Santo. Difícilmente van a poder mantener esto por mucho tiempo, porque aunque el Señor respalda su palabra, va a llegar un momento donde va a decir, esto es fuego extraño, ¿quién es esta persona? No ha hablado conmigo en toda la semana, no ha sacado tiempo para intimar conmigo, para saber qué quiero. Hemos de preocuparnos, de reposar en el Señor, de estar cerca del Señor, de escuchar el palpitar de su corazón para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y luego
No solo al inquirir, al preguntar, vamos a saber y ser direccionados, sino que también es un componente necesario, nuestra obediencia, reposar en Él porque Él tiene cuidado de los tiempos, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto, amados, nosotros se lo tenemos que pasar también a las nuevas generaciones. Nuestros hijos, los jóvenes o los niños en la fe, tienen que ver que llevamos una vida de santidad en alma, cuerpo y espíritu, una vida de oración, una vida de adoración. Muchas veces vamos a estar trabajando y vamos a estar muy atareados, pero en algún momento que nos detenemos nos damos cuenta que nuestra alma, que nuestro espíritu está intercediendo ante el Padre, y es por eso, porque perennemente estamos en esa relación con Dios. Hay momentos donde uno ora, hay momentos donde uno intercede, hay momentos donde uno solo adora, hay momentos cuando guarda silencio. Y queda muy claro, como lo habíamos dicho anteriormente, la oración es la cenicienta de la iglesia. Nadie la quiere, todo el mundo la regala, pero la oración es una llave poderosa, es una herramienta, un insumo como dinamita que puede hacer una transformación total en una comunidad, en una vida, en un contexto, en un mundo, en el mundo. Y por eso hemos hablado en esta lección sobre Elías y sobre el modelo de oración que él hace concisa. Si nosotros revisamos Primera de Reyes 18, 37, dice la palabra que era lo que venían contando, que cuando Elías estuvo expuesto a esa situación de ofrecer los sacrificios, los otros profetas a Baal, y cuando le correspondió el tiempo a él lo ofreció al Señor. Él no hizo una oración muy vasta, él no hizo una oración muy complicada ni de muchas horas. ¿Por qué? Porque ya la oración era intrínseca en él para el Señor, esa comunión, ese conversatorio, esa cercanía, sino que entonces él es puntual en su oración. Y dice el versículo 37 de Primera de Reyes 18, me voy a devolver al 36, cuando dice así: cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta Elías se acercó y le pidió a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le estaba diciendo? Dios que haces promesas, Dios que cambias vidas, Dios que das respuestas. O sea, viene adorándolo, reconociendo las calidades y las cualidades de Dios, y seguidamente expone su condición o su petición. Haz que hoy todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que he hecho todo esto porque tú me lo has pedido. Contéstame, mi Dios, contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Como está escrito ahí por M. Bones, esta frase: las oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Muchas veces estamos pensando en que alguien va a venir por nosotros o va a venir a vernos a nosotros, a ministrarnos, y va a ser una oración muy elocuente, muy exhaustiva. Pero quizás esa persona ya ha estado intercediendo por nosotros y tan solo una frase que diga, una oración, una expresión, va a ser lo suficiente para accionar el poder de Dios en favor nuestro. A ese nivel de obediencia, a ese nivel de presencia de Dios, a ese nivel de unción, es lo que el Espíritu Santo nos está llamando para ser realmente benefactores, para realmente traer un cambio positivo a nuestra vida, a nuestras familias, a las naciones, a las comunidades. Y veamos lo que dice el versículo 38.
En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero, Él es el Dios verdadero. Es impresionante ver la capacidad del poder de Dios. No podemos acostumbrarnos en el sentido de pasarlo por alto y que no nos interese. Dios responde nuestro clamor, no se basa en ser muy elocuentes, en decir palabras muy complicadas, sino se trata de una cercanía a Dios. Y es lo que el Señor desea de nosotros. Cuando nosotros somos íntimos con Dios, nuestros dones, nuestros talentos van a reflejar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros revisemos cómo estamos en esta área. La oración es poder, por eso hay tanto a veces dificultad, porque el enemigo trae cansancio, trae desatención, irrumpe o interrumpe con actividades, con compromisos. ¿Para qué? Para que no tengamos tiempo para orar, porque la oración es poderosa. Y nos damos cuenta que el corazón de las personas son cambiados cuando nosotros actuamos con seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos el respaldo de Dios? Porque estamos orando, porque somos íntimos con Él, porque tenemos una relación estrecha con Él, porque nosotros sabemos quién es Él y Él sabe quiénes somos nosotros. Así que en el nombre de Jesús, en este momento el Espíritu Santo te insta, te motiva a que tomes tu lugar, tu derecho como hijo para decir: Abba Padre, me quiero acercar a ti, quiero ser íntimo contigo, quiero hacer proezas, milagros, prodigios en tu nombre. Pero todo eso, ¿por qué? Porque soy íntimo contigo, Señor, porque estoy postrado ante tus pies, porque me relaciono estrechamente contigo. Nada, hermanos, nada puede llenar ese campo del Señor. Él ha de ser siempre el centro de nuestra vida. Hemos de ser obedientes a Él y sensibles a su voz y a su llamar. Hay momentos donde Él va a enviar una persona para que nos dé una palabra. Hay momentos donde Él nos va a dar experiencias de sueños, de visiones, de éxtasis, para mostrarnos o hablarnos algo. Pero usualmente, antes de que Él envíe un profeta que vaya a hablar una palabra que está en coordinación con la Biblia, con la palabra de Dios, porque no se puede contradecir, ya Dios nos ha hablado a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Dios, háblame, háblame? Y ya el Señor ha repetido varias veces. Pero dice la palabra en Proverbios 25: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanza. Dios deposita en nosotros lo que hemos de hacer, el querer de Él en cada uno de nosotros. Nos corresponde pedirle a Dios que Él de sus 7 espíritus traiga ese espíritu de inteligencia y de sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando Dios está depositando esa palabra de consejo, como dice Proverbios 25, en lo profundo de nuestro corazón, nosotros podamos ser entendidos y alcanzarla. O sea, poderla adquirir, poder adueñarnos de ella, empoderarnos y decirnos: sí, esta lectura bíblica ya veo que está en relación o corresponde a lo que Dios ya me está hablando. Este sueño ya, cuando tengo la interpretación, claro, es
en la misma dirección que el Espíritu Santo me está hablando. Pero es menester que cada uno de nosotros seamos íntimos con el Señor. Y el Señor me dice en este momento, el que crea que le falte sabiduría, que la pida a Dios. Dios es generoso, Dios nos da a nosotros de acuerdo a su generosidad, a su amor, a su poder. No hemos de subestimarnos, sino que confiadamente nos acercamos. Es un privilegio que tenemos. Muchas personas lo quisieran tener, pero no saben cómo hacerlo. Pero nosotros, al tener el Espíritu Santo, nos es revelado ese procedimiento, ese proceso. Simplemente invoco el nombre de Jesús, porque es por medio de Él. Él es el vicario. Él es el que pagó el precio en obediencia al Padre, para que nosotros pudiésemos tener esa relación con Dios Padre. ¿Y quién es? ¿Quién es esa persona que nos lleva a esa intimidad con Jesús y con Dios Padre? El Espíritu Santo. Por eso lo adoramos y lo bendecimos y decimos: Espíritu Santo, revélanos la palabra. Espíritu Santo, acércanos a Jesús, acércanos al Padre. Jesús, tú eres la fuente de vida, por eso nos acercamos a ti, porque queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es un reto y una invitación. Reconozcámonos nuestros dones, nuestros talentos, seamos humildes en reconocer: esto que estoy logrando, esto que estoy haciendo es por mano de Dios. Él fue el que puso en mí estabilidad. Sea que usted cosa, que usted cocine, que usted limpie, recuerde que toda labor que se hace estamos ministrando a las personas. Para eso son los dones y talentos, para bendecir el cuerpo de Cristo. Por eso hemos de tener santidad en alma, cuerpo y espíritu, coherencia entre lo que hablamos, entre lo que pensamos y lo que hacemos, que realmente, como dice Pablo, somos cartas abiertas y la gente ha de ver a Cristo en nosotros. Así que en el nombre de Jesús yo le animo, le insto a que usted pueda empoderarse, a ser un benefactor para el reino de los cielos, un benefactor para su familia, para el lugar de trabajo, para la denominación o congregación donde usted se encuentra, para su país. ¿Cómo? Orando, intercediendo, porque eso va a traer limpieza, va a traer visión, va a traer palabra de Dios, va a traer poder, experiencia del poder de Dios, va a hacer que venzamos nuestros enemigos y que Cristo sea puesto en alto. Dice el Salmo 2.8, vamos a buscarlo un momentito. Dice el Salmo 2.8: Dios mío, solo tú puedes salvarme, bendice a tu pueblo. Dios quiere que nosotros seamos atrevidos en las oraciones. Y eso es que realmente, si estamos cerca al corazón de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él va a direccionar nuestras palabras a cómo hemos de orar, qué hemos de pedir. Pero es en esperanza, contra toda esperanza. Y a veces la gente dice: ustedes oran mal porque están mintiendo, están diciendo cosas que no están sucediendo. Pero la esperanza en Dios es llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice la Biblia de estudio, en otra versión, porque le leí lenguaje actual, pero dice la Biblia de estudio en el Salmo 2.8: pídeme y te daré por herencia las naciones. Por eso decimos, Dios quiere que seamos atrevidos en las oraciones. Hay cosas que nadie se atreve a orar. Hay personas que se les olvida que podemos pedir, como dirigidos por el Espíritu Santo. Hemos de ser sensibles. A veces estamos descansando, estamos viajando, estamos trabajando, estamos comiendo, estamos haciendo aseo en la casa o estamos en un parque, en cualquier lugar, y se nos viene una persona a la memoria, se nos viene el nombre de un cantante, se nos viene el nombre de un presidente, el nombre de un país, el nombre de alguien, alguna situación, y usted dice: qué raro que pensé esto. No, es el Espíritu Santo que le está diciendo: ore, interceda, sea atrevido en las oraciones. Y dentro de ese atrevimiento en las oraciones, o sea,
sea entusiasta, visionario, declare esa palabra, que vamos a alcanzar esto, vamos a lograr lo que el Padre nos ha entregado. ¿Por qué? Porque estamos llamando las cosas que no son como si fueran en esperanza contra toda esperanza. Y esto es lo que Dios quiere, que en eso nos apropiemos y seamos atrevidos. Finalmente, si estamos teniendo una relación constante con Dios, no vamos a pedir cosas descabelladas en el sentido de que solo para mi beneficio. Nos vamos a dar cuenta que vamos a clamar a veces por nosotros, pero usualmente vamos a clamar por las almas, por las necesidades. ¿Por qué? Porque nos compungimos, porque así como Jesús viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, usted y yo tendremos compasión de ellas. Y no solo vamos a actuar en oración, sino que vamos a dar, vamos a ir, vamos a hablar, vamos a ser direccionados por el Espíritu Santo, porque Él quiere que realmente cumplamos con la gran comisión, la cual es hablarle a este mundo de Cristo y ser así una respuesta para ellos. En la primera oración que yo pongo en esta filmina dice: el evangelismo y el despertamiento, aunque íntimamente unidos, no deben de ser confundidos. Hemos de estar clamando, y es lo que el Espíritu Santo ha estado hablando, que oremos por un despertamiento. ¿Por qué? Porque es necesario, es preciso que no estemos durmiendo. Hemos de estar como las vírgenes prudentes, en ayuno, en oración, en búsqueda del Señor. ¿Para qué? Para pedir que Él ponga aceite en nuestras lámparas, para que en el momento que se requiera hablar de Cristo en todo momento, pero ante las situaciones que pasan hay comezón de oír de Dios, nosotros podamos tener de esa unción, de ese aceite y compartirlas con otros. Y es muy importante, como dice en esa primera frase, no confundir ese despertamiento que necesitamos con lo que es el evangelismo, porque el despertamiento es una experiencia de la iglesia. Nosotros hemos de despertarnos al Señor, inquirir: Señor, estamos ante ti, venga tu presencia como nosotros. ¿Cuántas canciones cantamos, Señor, que como lluvia tu presencia caiga en mí? Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Señor, eres tú el que lo llenas todo en todos. Sopla hoy, sopla de los cuatro vientos, trae tu soplo y avívanos. Es ese despertamiento, amados, que Dios está pidiendo. No podemos dormir, no podemos cabecear. Es un momento que el Señor está haciendo claro y diciendo: busquen mi rostro, busquen experimentar mi presencia. Yo les cuento que yo he estado orando: Señor, gracias por tus ángeles, pero yo quiero tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu presencia. Ven sobre mí, presencia de Dios, porque eso va a hacer un cambio en nosotros, va a abrir nuestros ojos físicos, pero principalmente los espirituales. Vamos a entender lo que está pasando en este mundo, pero desde los ojos del Espíritu, con la revelación que trae Dios, y eso nos va a direccionar en la manera que tenemos que hablar y que tenemos que actuar. Pero primero es el despertamiento, porque luego entonces será el evangelismo, esa expresión de la iglesia. Si yo me lleno del Señor, si soy íntima con Él, si respiro su presencia, si lo admiro, si lo alabo, Él hace una transformación en mí, me fortalece, me da razón de vivir, me da esperanza, me da alegría, me da gozo. ¿Por qué? Porque la palabra dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, y su bondad y su fidelidad cada noche. Nos puede gustar mucho trabajar para la obra de Cristo, nos puede gustar mucho compartir con las personas, nos puede gustar mucho ser dadivosos, pero lo primordial es la experiencia con Cristo, ese despertamiento de sentir su presencia, de oírlo hablar, de percibirlo, de olerlo. A eso es lo que el Espíritu Santo nos está llamando. Y cuando nosotros podamos ir cada vez entrando más profundo en su presencia, entonces el evangelismo será una expresión,
una muestra de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros conocemos, de ese ser todopoderoso que es Cristo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ha venido a hacer una transformación completa en nosotros. Y por eso hablamos de santidad Jehová en alma, cuerpo y espíritu. Yo puedo cantar muy lindo, yo puedo cocinar muy rico, yo puedo hacer las cosas muy bien, pero si no estoy buscando la presencia de Dios, que estoy ministrando a las personas o al cuerpo de Cristo cuando yo ejerzo, cuando yo manifiesto mis dones y talentos. Finalmente, esta frase toda junta es de Paul Rees y dice: el despertamiento es una experiencia de la iglesia. El evangelismo es una expresión de la iglesia. Tengamos presente, amados, que Dios nunca ha tenido el propósito, dice Dios nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador de piedad, sino una incubadora de nuevos convertidos. Hemos de quitarnos de nosotros todo legalismo. Hemos de quitar de nosotros toda ambigüedad. Hemos de quitar de nosotros todo paradigma, toda exigencia, todos los requisitos puestos por seres humanos, por hombres que quieren complicar la labor ministerial. Porque quienes han puesto un montón de reglas y de rudimentos son los seres humanos. Si nosotros estamos sujetos al Espíritu de Dios, vamos a saber estar bajo autoridad. Si nosotros estamos sujetos al Espíritu de Dios, nos vamos a dar cuenta que nunca es siempre lo mismo. Dios reacciona de diferente forma, de acuerdo a su voluntad. En algunos momentos sanó gente por el poder de su palabra. En otros momentos los tocó. En otros momentos escupió y formó un barro y así trajo sanidad. No podemos encasillar al Espíritu Santo que esto todo va a ser así. No podemos encasillar al Espíritu Santo con requisitos, con cosas de hombres, con ideologías de hombres. Tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle: Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Dios quiere santidad en alma, cuerpo y espíritu. Dios quiere que lo participemos. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Hagámoslo parte. ¿Cómo? Ejercitando el Espíritu Santo. Yo no puedo estar juzgando una persona por su apariencia. Yo tengo que verla, como dice Pablo, por los frutos. Porque esos son los que van a hacer la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ya en esta actualidad no funciona decir yo soy creyente o soy cristiano. ¿Por qué? Porque muchos se han corrompido, las congregaciones de gente que no tiene un genuino interés por servir a Jesucristo o seguirlo. Ahora lo que se necesita es ver las cartas abiertas, los testimonios. Esta persona está en santidad en alma, cuerpo y espíritu. Esta persona tiene amor, tiene compasión. La pasión de Cristo, la pasión del Padre por las multitudes es, dice la palabra, viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban perdidas, porque estaban desamparadas, porque estaban necesitadas. Nosotros hemos de mostrarnos en amor y compasión. Podemos hacer una llamada de atención, podemos decir algo, pero yo debo de construir y no destruir. Debo de sazonar la palabra, debo de cuidar lo que yo digo, porque la palabra dice que la palabra, valga la redundancia, que he dicho muchas veces palabra, pero dice que la palabra que Dios envía no vuelve vacía. Antes de regresar a Dios, cumple el propósito para el cual se envió. ¿Quiénes son los que están proclamando la palabra de Dios? Los que se llaman ser hijos de Dios. Por eso hemos de hablar con autoridad. Por eso hemos de ser atrevidos para orar, empoderados en el Espíritu de Dios. Y aunque al pecado hay que decirle pecado, y aunque al error hay que decirle error, y aunque haya que humillarse y pedir perdón, no dejemos de lado que Dios restaura, que Dios perdona. Y dice que un corazón humillado ante Él, Él no va a despreciar. Y hemos de creer que si nosotros somos benefactores de la nación, de la ciudad,
de la congregación, de la iglesia, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestra familia, es porque tenemos un Dios poderoso que creemos que transforma vidas, que hace posible lo imposible. No podemos seguir señalando y achacándole cosas a aquella persona que se arrepintió de su pecado, pidió perdón al Señor y cambió, porque entonces ¿en qué creemos? En la obra de Cristo. Y aquí es donde retomamos esa frase final que dice: Dios nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador de piedad, sino una incubadora de nuevos convertidos. No son un montón de ideas, de protocolos. Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Hemos de preocuparnos y ocuparnos para consolidar los nuevos creyentes. Hemos de ocuparnos y preocuparnos por consolidar a los niños físicos y a los niños espirituales, sin importar la edad que tengan, porque hemos de ser incubadora de nuevos convertidos, que realmente ellos sepan en qué están afirmados, que es Cristo, y que el principal mensaje de Jesús fue el amor y es el amor, y el Padre Celestial se ha revelado a nosotros en el Nuevo Testamento como el Padre. Nosotros somos sus hijos. Si leemos muchas de las parábolas de Jesús, él hablaba del amor, de la misericordia. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? ¿Cómo podemos ser bondadosos? ¿Cómo podemos tener el ejercicio, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la esperanza? Siendo íntimos con Dios, porque entonces vamos a ser semejantes a Él, no solo hechos a su imagen y semejanza, al ser trinos como Él que es tres, alma, cuerpo y espíritu, sino también porque su amor ha sido depositado en nosotros. Y hay gente, el Espíritu Santo me dice en este momento, hay gente que dice: ore por mí, por mi carácter, ore porque quiero cambiar y ser diferente. El Señor nos ha dado dominio propio. No podemos orar que Dios nos dé dominio propio. Dice la palabra que nos lo ha dado. Es cuestión de sujetar nuestra carne y doblegarnos, postrarnos, humillarnos ante Dios, para que en amor recibamos el amor de Dios, para que demos amor, para que mostremos amor. Y cuando tenemos que hacer una llamada de atención, cuando tenemos que llamarle pecado al pecado, se hará, pero no para destruir, sino para salvar, para conquistar, para traer gente para el reino. Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir esta enseñanza. Gracias porque sé que será de bendición para muchas personas. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Nos gloriamos en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy con poder de Dios. En el nombre de Jesús queremos ser íntimos contigo para que eso se refleje en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras acciones. Y tú así, Señor, seas puesto en alto. Tu palabra, Señor, en Gálatas 6:10 dice, 9:10 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero principalmente a los seguidores de Cristo. Y dice el versículo 14: yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. En el nombre de Jesús nos gloriamos en Cristo, nos gloriamos en su muerte y en su resurrección, nos gloriamos en que el Señor Jesucristo ha puesto su gracia en nosotros y por eso Él nos permite mostrar su amor también a los demás. En el nombre de Jesús concluyo esta enseñanza diciendo en el versículo 18, estoy leyendo lenguaje actual: hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les muestre su amor. Amén.
Un abrazo, Dios les bendice. Erika Mesén, desde Costa Rica, para la honra y la gloria del Padre. Les espero la próxima semana, donde continuaremos con la lección 4 en esta misma línea, poniendo la base y el fundamento que el Espíritu Santo nos ha puesto sobre la importancia de la oración, de la intimidad con Dios, para poder, en poder y autoridad, mostrar los dones y los talentos, los ministerios que Dios les ha dado. Bendiciones.